ver algunas cosas que ya han sido mencionadas, pero las voy a tratar de explicar, ¿no es cierto?, de denunciar con nuestra perspectiva. El consumo a nivel mundial de cannabis es bastante amplio, ¿no es cierto? Esta es una gráfica del año 2006, en la cual ustedes pueden ver que en realidad hay zonas geográficas donde el consumo es más elevado, particularmente en Norteamérica, ¿no es cierto?, Estados Unidos o Canadá, y también en variadas poblaciones africanas, ¿no es cierto?, y ciertamente también en Europa. Si miramos nuestra realidad local, ¿no es cierto?, en Sudamérica somos uno de los países. Vuelvo a decirle, esta estadística es del año 2006, ¿no es cierto? Es un poco antigua, sin embargo, la tendencia se ha marcado. Somos uno de los países que más consume cannabis a nivel local. ¿Ya? Algo así como entre el 8 y el 10% de nuestra población consume cannabis. ¿Ya? Ahora, si lo queremos ver en la realidad penquista, ¿no es cierto? Como estamos en Concepción, en la Universidad del Biobío, ¿no es cierto?, en nuestra comuna, bueno, estos datos fueron obtenidos, ¿no es cierto?, a partir de población local. Estos datos fueron tomados en algo así como 2.800 personas en la Universidad de Concepción, eso sí, y reflejan el consumo de sustancias a nivel general. La sustancia más consumida, ya sea por hombres y mujeres, ¿no es cierto?, es el alcohol, cuya edad de inicio bordea los 15 años, le sigue el tabaco, en este caso con un 72% en promedio, perdón, 70% en promedio, y la cannabis, en este caso, o la marihuana, ¿no es cierto?, con un 44% en total. Hay variaciones entre hombres y mujeres, es cierto, sin embargo, la cannabis es una sustancia altamente consumida por nuestra sociedad. Si seguimos hacia abajo vamos a ver otras sustancias, ninguna de ellas nos compete hoy día, pero es importante destacar de que nuestra sociedad universitaria consume cocaína, que consume pasta base, que siguen consumiendo alucinógenos y otros elementos, y también consumen importantemente algunos fármacos como los tranquilizantes, todos recetados, ¿no es cierto?, por un médico que emite, ¿no es cierto?, dicha receta. Ahora, la verdad de las cosas es que si los desglosamos por facultades, solamente para ilustrarles que en realidad el consumo también varía dentro de la universidad, las carreras del área, del área humanista, principalmente en este caso la arquitectura, las ciencias sociales, son las carreras que más consumen en este caso cannabis, en este caso, que es la que se ve en la segunda categoría. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, solamente para ilustrarles, nuestra realidad local es una realidad en la cual consumimos bastante drogas. De hecho, es la tercera sustancia más consumida, ¿no es cierto?, a nivel universitario. Ahora, bueno, hoy día no vinimos a hablar en este caso del consumo lúdico principalmente, sí venimos a hablar de la realidad médica. Por lo tanto, si bien el cannabis puede ser utilizado, ¿no es cierto?, lúdicamente, ampliamente consumido por nuestra sociedad, lo que hoy día nos convoca es esto. Ahora, frente a esta pregunta, ¿por qué el cannabis puede ser utilizado como una herramienta biomédica? Una pregunta que a mí en general varias personas me hacen o que todavía cuando hay dudas, bueno, es una pregunta bien común. Frente a esta pregunta, en realidad yo planteo siempre algo así como 3 opciones. Y la respuesta 1 es básicamente similar a como les mencionaba Anita María y Pablo, ¿no es cierto?, anteriormente. Bueno, tenemos unas proteínas que se llaman receptores CB1 y receptores CB2, las cuales están presentes ampliamente en todo nuestro cuerpo. Ahora, no solamente tenemos CB1 y CB2, sino que en realidad tenemos una batería de moléculas, una cantidad no menor de moléculas, denominadas moléculas endocannabinoides, ¿no es cierto?, que forman el denominado sistema endocannabinoide, también antes mencionado, que hoy día son verdaderamente un sistema fisiológico, el cual aparentemente, si es que este se echa a perder, aparecen ciertas patologías. Los receptores para cannabis, ya vamos a ver, y también fue mencionado, están ampliamente en el cuerpo. Donde sea que estos receptores dejen de funcionar correctamente, bueno, lo que podríamos tener ahí es una patología. Y una tercera opción para esta pregunta, ¿no es cierto?, ¿por qué el cannabis puede ser utilizado como una herramienta biomédica? Bueno, es básicamente porque tenemos un grupo de otras proteínas diferentes a los receptores CB1 y CB2 que hoy día sabemos que pueden unir cannabinoides, chicos. Y esto en general no se sabía hasta hace 5 años atrás. Por lo tanto, hay blancos, lugares específicos de nuestro cuerpo, en diversas partes de nuestro cuerpo, frente a los cuales los cannabinoides que están presentes en la planta se pueden unir y cambiar el efecto de ese tejido a donde se van a unir. Ahora, una imagen que también vieron hace un rato, creo que es importante destacar. Los cannabinoides están presentes en todo el cuerpo, están presentes en los pulmones, tienen efectos broncodilatadores, están presentes en el sistema digestivo, en el colon, en el sistema genitourinario. Están también presentes en los huesos, está presente en este caso también importantemente en el cerebro. Lo que ustedes ven acá en verde corresponde a la distribución de los receptores CB1. Ese es el más abundante que tenemos en nuestro cuerpo. No es el único. Lo que sale en amarillo corresponde a los receptores CB2, presente en hueso, y lo que sale en azul es el lugar donde están presentes tantos los receptores CB1 como los CB2. Y fíjense que hay un lugar acá, que está en el cerebro, que se llama el tronco encefálico, que tiene presente tanto los receptores CB1 y CB2. En ese lugar, particularmente hablando, chicos, se controla neurológicamente hablando la respiración y el centro cardiorrespiratorio está ubicado en parte acá.
Por lo tanto, algunas veces cuando un efecto no deseado clásico, y creo que fue mencionado, es cuando las personas sufren pérdida de presión aguda consumiendo este tipo de sustancias. Bueno, la región que controla en parte el ritmo respiratorio tiene receptores para cannabis. Otras regiones interesantes, chicos, muchas de ellas tienen que ver con las emociones, la memoria, el hipocampo, el hipotálamo, todas las regiones cerebrales están altamente concentradas en receptores para cannabis. Sin ir más lejos, el cerebelo, ¿no es cierto?, que es una región que se encarga literalmente de permitirnos movernos bien, coordinar nuestros movimientos, también tiene una alta concentración de cannabinoides. Por lo tanto, donde esté el receptor para cannabis, bueno, la cannabis o los principios activos de la cannabis pueden ejercer un efecto. Por lo tanto, es importante tener siempre eso en mente. Donde estén los receptores, putativamente podemos tener un efecto, en este caso, de la cannabis. Sin embargo, como les mencionaba, chicos, hay otras proteínas diferentes a los receptores CB1 y CB2, a los cuales se unen estos receptores, estas moléculas llamadas los cannabinoides. Estos receptores se llaman receptores de GABA y receptores de glicina. Tienen nombres bien particulares, pero son receptores inhibitorios, chicos. Sin ir más lejos, estos receptores son bien importantes para la fisiología, chicos. Cada vez que tomamos un anestésico general, cada vez que nos tomamos algunas sustancias, por ejemplo, como el alcohol, los esteroides, las benzodiazepinas, los barbitúricos, todas esas moléculas actúan sobre estos receptores, los receptores de GABA. Si alguno de ustedes ha sido sometido a algún procedimiento con anestesia general, bueno, ese anestésico general, particularmente hablando, afecta acá. Bueno, los cannabinoides, chicos, los ricos cannabinoides, por decirlo de alguna forma, ya sea los cannabinoides de la planta o los cannabinoides, en este caso endocannabinoides, son capaces de unirse a estos receptores, y eso no se sabía hasta hace 3 años atrás. Por lo tanto, cuando nosotros le administramos cannabis a una persona y vemos que ese efecto es benéfico para la salud, ya sea para el dolor, ya sea para algunas patologías en particular, tenemos que pensar, bueno, ¿dónde está actuando esta molécula? Y podría ser que se esté dando particularmente en este tipo de proteínas. Estas proteínas, los receptores inhibitorios para GABA y para glicina, son fundamentales para el dolor, ¿ya? Por lo tanto, muchos de los efectos asociados al dolor podrían estar siendo mediados por este tipo de proteínas. No CB1 ni CB2, aunque también podrían estar participando. Es una mezcla, la verdad, bastante compleja, ¿no es cierto?, de los efectos que pueden estar ocurriendo en estas personas. Ahora, la verdad de las cosas es que si uno ve, ¿no es cierto?, los acontecimientos que han ocurrido en los últimos días y escuchan, como mencionaba Anita y Pablo, a las sociedades médicas pronunciarse respecto a cuáles son los posibles efectos benéficos para el cannabis, bueno, destacan algunas enfermedades, ¿no es cierto? Y esta lista que se coloca acá son probablemente las que, bajo mi opinión, esto está modificado de un paper publicado en 2014, son las patologías que tienen más probabilidad hoy en día, con los estudios que ya hay, de ser utilizados, ¿no es cierto?, como una posible terapia utilizando cannabinoides para estas enfermedades. Eso es lo que quiero decir. Son la esclerosis múltiple, la epilepsia, el dolor crónico, el cáncer, ¿no es cierto?, el glaucoma como tal y la anorexia asociada a VIH. Las que están en rojo van a ser particularmente de las cuales les voy a hablar un poquito hoy día. Ahora, en términos muy generales, ¿cómo afectan los cannabinoides? El efecto de los cannabinoides está directamente relacionado con la epilepsia o con su efecto antiepiléptico. Los cannabinoides en este caso pueden actuar, ya sea, chicos, tanto sobre este tipo de neuronas, fíjense cómo se llaman, neuronas inhibitorias, y también pueden actuar sobre estas neuronas excitatorias. Fíjense que ahí dice CB1, ¿qué son esos? Son los receptores. Ahora, si ustedes miran esta foto, ¿en qué parte de la foto de la neurona hay más receptores CB1? Fíjense, 1, 2, 3, 1 acá. Eso es una realidad. Los receptores CB1 están más concentrados en este tipo de neuronas, en las neuronas que literalmente, chicos, son inhibitorias. Sin embargo, también están acá. Bueno, ¿qué es lo que hace en este caso cuando uno aplica cannabinoides a estas neuronas? Bueno, lo que hacen las neuronas es literalmente dejar de liberar neurotransmisores. Esto ocurre tanto en esta neurona, que tiene pocos receptores para cannabis, y ocurre en esta otra neurona, que tiene muchos receptores para cannabis. ¿En cuál de los dos tipos de neuronas esto va a ocurrir primero? En la que tiene más receptores. Por lo tanto, algo bien común, chicos, en las personas que refieren consumir cannabis, tiene que ver con un efecto inicialmente, en este caso, estimulatorio, que pueden sentir las personas. Exclusivamente porque estas neuronas, que literalmente liberan GABA, un neurotransmisor inhibitorio, están transitoriamente apagadas. Cuando estas neuronas están apagadas, ¿qué es lo que le pasa a esta otra neurona? Esta neurona podría literalmente, en este caso, funcionar y mantenernos estimulados.
Por lo tanto, es necesario, literalmente, chicos, hacer llegar al cerebro una cantidad adecuada de cannabinoides, con el objetivo de que ambas neuronas, tanto las que estimulan como tanto las que inhiben, literalmente puedan ser inhibidas. Y esto tiene una importancia en este caso médica. Los efectos terapéuticos para algunas patologías no van a ocurrir si es que no hacemos llegar una cantidad suficiente de cannabinoides, en este caso al cerebro o en este caso al organismo. Por lo tanto, hay que tenerlo presente al momento de iniciar o pensar en una terapia utilizando estas moléculas. Tenemos que aplicarlos en ciertas cantidades que tienen que ser suficientes para que lleguen a los lugares donde tienen que actuar. De lo contrario, sus efectos en otras dosis son bien distintos en los efectos que nosotros, o en las dosis que necesitamos en este caso. Ahora, bueno, particularmente hablando, chicos, este es el efecto de los cannabinoides. Los cannabinoides son moduladores neuronales, no matan las neuronas en estricto rigor. Lo que hacen es simplemente disminuir la liberación de neurotransmisores. Y eso es bien importante porque en general a toda la gente que veo acá, que es de mi edad o incluso mayor en algunos casos, hemos crecido escuchando que básicamente el cannabis es una sustancia que mata neuronas. Sigue estando presente hoy día, incluso cuando uno ve a los médicos, yo pensaba, chuta, menos mal que no van a decir esto, pero ni siquiera me espantaría, ¿no es cierto?, de ese tipo de personas que dijeran en este caso que el cannabis puede matar neuronas. Eso es una falacia. El cannabis en las concentraciones que llega al cerebro es básicamente un neuromodulador. Lo que hace es disminuir la liberación de los neurotransmisores. Eso es lo que hace el cannabis al llegar al cerebro. Bueno, ¿qué relación tiene esto con la epilepsia? Bueno, básicamente, chicos, la epilepsia es un cortocircuito neuronal, un cortocircuito que puede estar originado en diversas partes del cerebro y que básicamente hace que esta electricidad, por decirlo de alguna forma, se propague a otras áreas del cerebro, lo cual hace que todo nuestro cerebro literalmente esté funcionando en una situación completamente desfavorable y en la cual, particularmente hablando, no tenemos capacidad de funcionar correctamente porque nuestro cerebro literalmente está en un cortocircuito. Bueno, ¿cómo podemos apagar este cortocircuito? ¿Cómo podemos literalmente tranquilizar a esas neuronas? Bueno, los cannabinoides, chicos, hacen eso. Los cannabinoides inhiben a las neuronas. Por lo tanto, tiene mucha lógica. Si lo que tenemos acá es un trastorno en el cual las neuronas están en un cortocircuito, que apliquemos una molécula que literalmente lo que hace es apagar a las neuronas. Esa es la estrategia que hay detrás de la cannabis en términos de la epilepsia. Es un potente modulador neuronal y, como dice ahí arriba, tiene un efecto potencialmente muy interesante para mí, antiepileptogénico. Impide que las neuronas, por decirlo de alguna forma, desarrollen, en este caso, estos cortocircuitos. Ahora, lo que le ilustré acá abajo es para graficarles más aún lo que es un cortocircuito. Es básicamente cuando las neuronas se comunican demasiado. Cuando esto ocurre, chicos, de manera exagerada en el tiempo, no solamente las neuronas se estimulan, sino que literalmente comienzan a morirse. Y ese es el mayor problema de las personas que hemos padecido alguna crisis epiléptica. El cerebro, particularmente hablando, en estas condiciones, si uno lo mantiene por un tiempo exagerado, las neuronitas empiezan procesos de muerte. Por eso tenemos que impedir eso. Por eso tenemos que administrar, o se administran fármacos anticonvulsionantes, ¿no es cierto?, que impiden esto. Bueno, el cannabis, particularmente hablando, dado a su potencia antiepileptogénica, puede actuar como un fármaco, en este caso, antiepilepsia, lo cual hace que sea potencialmente muy utilizable para muchas familias de las que están acá presentes. Ahora, no solamente les quiero hablar sobre la epilepsia, ¿no es cierto? Los dos grandes temas sobre los cuales me voy a mover acá tienen que ver con cáncer, y particularmente hablando del cáncer, quisiera decirles que el cáncer es una situación en la cual las células cancerosas comienzan a crecer, evidentemente, de manera exagerada. Esto es bien común, ¿no es cierto? Nosotros sabemos esto. Sin embargo, chicos, un tumor que tiene que crecer, no solamente tiene que crecer, sino que tiene que nutrirse, tiene que irrigarse, tiene que sacar sangre de algún lugar para poder vivir. Cuando esto ocurre, los tumores se implantan, crecen y desarrollan procesos patológicos como el cáncer como tal. Son bastante devastadores, no solamente para el paciente, sino para la familia. Bueno, el cannabis, ¿no es cierto?, tiene propiedades bien importantes y afecta varias etapas de los procesos cancerosos. Es capaz de afectar el crecimiento celular, literalmente inhibiendo este proceso neoplásico en el cual las células se descontrolan y crecen de manera exagerada. Es capaz de impedir, literalmente en este caso, la vascularización, la irrigación sanguínea de los tumores, lo cual hace que si el tumor no tiene cáncer, literalmente se pueda morir más fácilmente. Y también es capaz de iniciar directamente procesos de muerte celular. Y sobre ese punto me quisiera detener un segundo y solamente quisiera decirles que en las células cancerosas, no en las células normales, en las células buenas, por decirlo, en las células cancerosas también hay receptores para cannabis, receptores CB1 y CB2.
Y los cannabinoides, los fitocannabinoides e incluso los endocannabinoides, lo que pueden hacer en este tipo de células es activar estos receptores y literalmente desorganizar un proceso celular que es bien importante para la célula. Cuando este proceso celular, de hecho, es un lugar que se llama el retículo sarcoplásmico, el retículo endoplásmico, literalmente la célula no se siente cómoda e inicia un proceso de muerte celular llamado apoptosis. Si yo desorganizo este lugar de la célula no funciona bien. Bueno, los cannabinoides inducen ese proceso solamente en células cancerosas. Ahora, ¿cuál es el problema? Por decirlo de alguna forma, no estamos claros si esto es válido para todos los tipos de cánceres. Y eso es algo que en este caso tenemos que avanzar. Y solamente para ilustrarles, darles un ejemplo. Bueno, esto fue hecho con animales de experimentación, chicos, no son ratones de experimentación, no son exactamente iguales que nosotros, pero sirven un poco, solamente un poco, para acercarse hacia algunas patologías. Este es un ratoncito que se llama C6.9, C.84. Bueno, en este caso, fíjense, no se ve muy bien quizás, pero el color verde indica cantidad de células cancerosas. Si ustedes comparan el control, que es esta situación que dice ahí, vehículo, con la situación en la cual se le administra THC, en este caso, el número de células cancerosas disminuye importantemente. Si uno lo cuantifica acá, fíjense, disminuye importantemente. Incluso si cuantifica el tamaño del tumor, de la lesión, el tamaño entero del tumor disminuye significativamente. ¿Cuál es el problema de esta foto? Pasa que en otro caso, similar, en este caso, no funcionó la terapia que se utilizaron en estos animalitos. Y particularmente hablando, en este caso, el número de células cancerosas, fíjense, disminuye, es cierto, pero no es significativamente diferente, disminuye mucho menos que en este caso, algo pasó acá, y el tamaño del tumor no disminuyó. Por lo tanto, en el caso del cáncer hay que ser bien crítico. Sirve, puede servir, hay que probarlo. Existen muchas probabilidades de que para el cáncer de mama, un cáncer que tiene mucha prevalencia a nivel local, a nivel nacional, esto puede ser una terapia con muchos posibles buenos resultados. Sin embargo, en ese caso, adhiero a la idea de que existe una carencia de estudios clínicos, no una carencia exagerada, sin embargo, como sociedad científica chilena tenemos que hacer más estudios clínicos, tenemos que probar si en nuestra población, en este caso, esto funciona. Y lentamente en este caso se va a ir dando esa discusión y vamos a ir haciendo ensayos clínicos no solamente para cáncer, sino que para otras patologías con fines de probar básicamente y tener datos sobre la mesa que podamos discutir. Hey, mira, estos datos funcionan en población chilena. Ok, por lo tanto, solamente para reflexionar, es una pregunta de algo que ya les dije. ¿Funciona el efecto antineoplásico del cannabis en todos los tipos de cánceres? No lo sabemos en este caso. Si me pasara a mí, si yo tuviera que probar, yo probaría. Sin embargo, hoy día no podemos aseverar, no podemos decir, hey, funciona para todos. No podemos decirlo, tenemos que probarlo. Ahora, bueno, quisiera dar un giro, ¿no es cierto?, no solamente hablarles del cáncer y de la epilepsia o de la neurobiología detrás de estos dos tipos de situaciones, sino hacerlos reflexionar sobre la siguiente idea. ¿Cómo debería una sociedad, en este caso, que desea utilizar el cannabis, regular su uso, teniendo siempre presente que somos una sociedad que consume drogas? Yo les mostraba los datos anteriormente, 95% de las personas, de más o menos de la edad que estamos acá, ha consumido alcohol en los últimos 6 meses. 70% tabaco y 40% cannabis. Esos son buenos números para basar que somos una sociedad que consume muchas drogas. Aquí salen ilustradas las drogas más comunes, ilegales y legales, ¿no es cierto? Las que más consumimos parecen ser estas legales y también, ¿no es cierto?, muchas de estas otras ilegales. Por lo tanto, bueno, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de cómo poder participar de la regulación, de cómo poder en el fondo ayudar a formar este camino, ¿no es cierto?, en parte, ¿no es cierto?, que tiende a tratar de regular el consumo de cannabis en Chile, es que con un grupo de profesionales penquistas, la gran mayoría de ellos, no todos penquistas la verdad, tenemos gente de Valdivia, estamos en vías de crear notarialmente, ¿no es cierto?, nuestra fundación, ya somos un grupo constituido, pero básicamente creamos esta fundación que se llama Ciencias para la Cannabis. Este es un grupo humano bastante grande, chicos, ya se los voy a mostrar. Sin embargo, nuestras áreas más importantes son la analítica. Estamos muy interesados en tratar de contribuir al entendimiento de qué es lo que tienen las diversas especies de cannabis. También tenemos una fuerte área en difusión y en promulgación de esta temática canábica. Nos interesa mucho el consumo responsable en población juvenil, en población adulta. Estamos muy interesados también en que las personas creen, ¿no es cierto?, sus propios medios para poder obtener esta medicina, el autocultivo. Estamos muy interesados también en capacitar, ¿no es cierto?, en este caso a profesionales del área de la salud.
Y ciertamente tenemos un área biomédica, ¿no es cierto?, industrial y política que vamos a tratar de explotar, ¿no es cierto?, en la medida que vayamos avanzando en las diversas áreas que queremos trabajar. Desde este punto de vista tenemos mucha similitud con Fundación Daya, ¿no es cierto?, en algunas áreas, en lo cual vemos particularmente hablando con buenas posibilidades, ¿no es cierto?, colaborar nutridamente, sobre todo en el área analítica, en la parte de difusión, y ciertamente, ¿no es cierto?, si podemos establecer una relación poderosa, nos vamos a empujar para que eso ocurra. Particularmente hablando, el grupo humano al cual represento hoy en día está ejemplificado ahí en esas personas: Mauricio Flores, ingeniero civil químico; José Sepúlveda, bioquímico también, colega, magíster en bioquímica, director clínico del laboratorio EMSA. Yo, Fernando Sepúlveda, en este caso representando aquí al grupo humano, docente de algunas universidades. Tenemos un psicólogo, Edgardo Mendoza; Jimena Steinberg, también colega bioquímica, casi doctor, candidato a doctor; Humberto Bernasconi, ingeniero en biotecnología, trabaja en el laboratorio Pasteur; Rocío González, Javier Soto y Natalia Jaña. Un grupo humano bien multidisciplinario, chicos, que en estricto rigor estamos tratando de contribuir desde estas áreas, ya sea la analítica, la biomedicina y la difusión, ¿no es cierto?, la parte industrial y la política. Por lo tanto, desde ya invitarlos, ¿no es cierto?, a que si quieren colaborar con nosotros, por favor se acerquen. Vamos a tener canales de comunicación, estamos muy interesados en entregarle información a las personas que quieren cultivar, a las personas que quieren tener información, en este caso de cómo poder desarrollar ciertos procesos asociados al consumo de cannabis. Siempre, ¿no es cierto?, pensando en un fin médico. Ahora, la verdad de las cosas es que, para terminar un poco la idea general de lo que les quiero mostrar, bueno, nosotros estamos promoviendo básicamente que debería existir una instancia gubernamental, un organismo técnico, ojalá autónomo, ¿no es cierto?, público, que dependa del Ministerio de Salud, el cual tenga la capacidad de participar de diversas áreas relacionadas con la temática canábica. Nosotros proponemos que básicamente sería bueno que exista un comité científico político que se dedique de manera permanente al cannabis medicinal. Este comité científico político debería estar representado por diversas áreas donde hoy día ya están representadas: el Ministerio de Salud, el ISP, nuestro SENDA, ¿no es cierto?, la sociedad civil, las sociedades científicas y la academia. La verdad de las cosas es que este tipo de organismos técnicos no existe. Nosotros queremos impulsar, apoyar a toda instancia que pueda hacer de que este tipo de organismos exista. Particularmente hablando, este tipo de organismos tienen que evaluar los estudios clínicos, ¿no es cierto?, de diversas sustancias controladas, no solamente el cannabis, pero ya que estamos hablando del cannabis, proponer una normativa, reglamentos, protocolos y sus modificaciones. Este organismo técnico debe estar encargado de entregar licencias, ya sea para autocultivo grupal, para productores de cannabis medicinal y en este caso para el cáñamo industrial, de darse como realidad chilena. Lo que nosotros proponemos es que esta entidad técnica en realidad sea un laboratorio clínico, analítico, de nivel de categoría mundial. Esta categoría es básicamente una categoría de laboratorio de las cuales nosotros podemos realizar una gran cantidad de análisis en vías de poder demostrar, entregar, en este caso, qué tipo de información podemos sacar, por ejemplo, de las muestras de cannabis. Las personas que quieran producir cannabis con fines médicos deberían ser fiscalizadas por un organismo como este. La certificación de la calidad, en caso de que uno quisiera, ¿no es cierto?, estar seguro de que la formulación en términos médicos sea segura, debería ser también particularmente guiada o mediada por este tipo de organismos técnicos. Y ciertamente, ¿no es cierto?, si pueden participar de la prevención, la rehabilitación de la mano, ¿no es cierto?, con Senda, creo que sería una ventaja, ¿no es cierto?, para lo que hoy día es el consumo de sustancias en Chile. Pese a que somos una fundación canábica, chicos, particularmente vemos con espíritu muy crítico el consumo de sustancias en la población juvenil. Por lo tanto, nos interesa en este caso la prevención y la rehabilitación de personas que tengan consumo problemático también de estas sustancias, ya sea cannabis o, ampliando un poco la discusión, otras. Ahora, lo que nosotros proponemos es que este organismo debería tenerlo el Estado. El Estado, nuestro Estado, debería garantizarnos que podemos consumir de manera segura, ¿no es cierto?, cannabis, sobre todo si en nuestra ley sale que el cannabis puede ser utilizado con fines médicos. Sin embargo, no existe. Por lo tanto, en realidad, como fundación, lo que queremos hacer es impulsar, en parte, ¿no es cierto?, desde acá de Concepción, un laboratorio de analítica que pueda suplir en parte, ¿no es cierto?, algunas de las ideas que recién mencionábamos. Ahora, ¿por qué es importante tener analítica asociada al cannabis? Algunas de estas ideas ya están dando vuelta en la mesa. Pablo mencionaba algunas cosas, Anita también. Bueno, no todas las formulaciones de cannabis son iguales, y eso es bien evidente, ¿no es cierto?, que hay varias formas de consumir cannabis. Ahí tenemos la infusión, una vía bien segura,
tenemos las unidades floridas de manera natural, crudas, aceites encapsulados, la flor natural, aceites en este caso a la forma de jeringa, diversidad en este caso de formas para diversidad, ¿no es cierto?, de consumos. Por lo tanto, se hace necesario en este caso un organismo, una instancia real que exista donde alguien pueda llevar su muestra y decir, bueno, ¿qué es lo que tiene esta muestra? Un papá que quiera administrarle esto a una persona, bueno, ¿cuál es su concentración de cannabinoides? ¿Es una hierba segura? ¿Es una hierba limpia? Bueno, todo ese tipo en este caso de analítica no existe hoy en día en Chile, o es muy difícil de acceder. Por lo tanto, tenemos que pensar en lo siguiente, algunas cosas van a pasar más rápido acá, ya fueron mencionadas. ¿Tienen todas, en este caso, las variedades de cannabis la misma composición? La respuesta rotunda es no. Son todas, o hay variedades distintas, sativas, índicas, ¿no es cierto? Ya en esos dos grupos hay mucha heterogeneidad. ¿Tienen los mismos principios activos? La respuesta también es bien rotunda, no. Son 66 cannabinoides, ¿no es cierto?, descritos en la planta, 29 terpenos presentes en ella, 483 compuestos en total. Por lo tanto, es una diversidad de principios activos sobre los cuales sabemos bastante poco en estricto rigor. Sabemos harto, sabemos cuáles son los que más funcionan, pero sabemos harto de los más abundantes. Y particularmente hablando, chicos, lo que nosotros deberíamos aspirar como personas que queremos promover el consumo de cannabis medicinal, es algo que también estaba en la discusión, es tratar de tener lo más estandarizado posible una preparación, en este caso canábica, lo cual es muy difícil. Sin embargo, se puede hacer. Este es un ejemplo de una empresa holandesa que se llama Bedrocan. Ellos venden variedades de cannabis ricos en THC, 22%, que es esta que está acá, con un 1% de CBD, o menos de 1%. Sin embargo, en este caso, las propiedades que tienen efectos médicos probablemente, o sea, todas estas variedades tienen efectos médicos. Sin embargo, se hace más adecuado o más segura, o quizás más ideal, una variedad de cannabis que tenga radios, ¿no es cierto?, que tenga proporciones adecuadas de CBD en este caso, que es el rojo, con THC. Ambos dos cannabinoides, que hoy día son los más abundantes o los más interesantes en términos médicos, deben estar presentes en este caso en una variedad para obtener los efectos médicos que uno pueda desear. No podemos decir, hey, solamente el THC es el que funciona, solamente el CBD, ¿no? Probablemente la justa proporción de los dos es lo que en este caso sea más adecuado para una utilización medicinal. Particularmente hablando, estas variedades ricas en THC pueden ser bastante problemáticas en algunas personas. Por lo tanto, si vamos a pensar en fines médicos, tenemos que tener presente la composición. Y de ese punto de vista, la composición es muy variada. Solamente me voy a detener en este caso en indicarles de que el CBD, uno de los cannabinoides más requeridos, por decirlo, tiene propiedades antiepilépticas. Tiene también, en este caso, las mismas propiedades antiepilépticas están presentes en el THC. ¿Dónde está el THC? Acá está. THC, particularmente hablando, también tiene propiedades antiepilépticas. Por lo tanto, bueno, ¿qué le doy a la persona? Le doy de uno, le doy del otro. Hoy día no sabemos muy bien, en este caso, podemos recomendar. THC, ¿no es cierto?, puede servir, CBD también, pero ciertamente la forma más segura de administrar esto podría ser sabiendo qué es lo que tiene. Ahora, esta es la realidad. La realidad es que la planta de cannabis tiene múltiples cannabinoides y estos cannabinoides tienen diversos efectos, ¿no es cierto?, que hoy día han sido descritos y que pueden ser utilizados con posibles terapias anti, en este caso, epilepsia. Ahora, la verdad es que no solamente tiene cannabinoides, Pablo les hablaba de las moléculas que le dan el rico olor a las especies, a todas las especies, generalmente se llaman terpenos, son moléculas que derivan de unas moléculas de los azúcares y son las que le dan las fragancias al olor. Bueno, estas moléculas, chicos, pueden entrar literalmente por la nariz e impactar en el cerebro. El efecto médico que pueda tener una sustancia que huele no solamente va a ser en este caso, o no solamente puede ser por el olor que esta pueda tener, sino como era explicado anteriormente, por su efecto en conjunto, por ejemplo, en este caso, con los cannabinoides presentes en la planta. Por lo tanto, no es simplemente que tenga rico olor y nada más, no, el olor tiene una importancia en este caso que puede tener en este caso una incidencia crítica en la parte médica. Y por último, en este caso, no solamente no nos quedemos con la idea de que en realidad las moléculas que tienen olor, los cannabinoides es lo más importante, particularmente hablando, siempre que pensemos en administrar una sustancia, ¿no es cierto?, con fines médicos que va a ingresar a nuestro organismo, sobre todo en una persona que tiene un sistema inmune diferente, como es un niño, tenemos que administrar una sustancia segura. Segura desde el punto de vista microbiológico y desde ese punto de vista tenemos que descartar la presencia de algunos virus, la presencia de algunas bacterias y evidentemente
la presencia de algunos hongos, todos los cuales pueden producir efectos deleterios, efectos negativos, ¿no es cierto?, en la salud, en este caso de las personas a las cuales les vamos a administrar esto. Particularmente hablando, si el enfoque no fuera médico, quizás no deberíamos hablar mucho de esto. Sin embargo, siempre que pensemos en medicina, tenemos que estar seguros de que lo que vamos a administrar, particularmente, es una sustancia segura. Por lo tanto, solamente para finalizar, invitarlos a hacer un poco de difusión, a conversar con las personas que estén interesadas en estas temáticas, a ser críticos sobre la materia, chicos. Si alguno de ustedes les pregunta, ¿el cannabis hace bien o hace mal? La respuesta no es ni sí ni no, es depende. Depende de la dosis que utilicemos, depende de la frecuencia que utilicemos, depende de la edad que tengamos. Por lo tanto, no es una respuesta que podamos definir sí hace bien, no, en este caso hace mal. Hay un amplio margen entre medio, ¿ya? Así que eso es todo. Encantado de responder algunas dudas si es que las tuvieran. Eso es todo. Muchas gracias.